Hola, bienvenidos a otro capítulo de ¿Por qué somos como somos podcast? Un espacio para vernos y saber cuál es nuestra naturaleza. Soy Ángel Medina y te invito a ver este nuevo capítulo. Y esta vez vamos a hablar de los recursos. Eso que tanto, todo el tiempo la gente está hablando de el dinero que necesita para vivir, los medios que necesitan para lograr determinadas cosas, lo que necesitan los países, lo que necesitan las empresas, lo que necesita el espectáculo, lo que necesita la cultura, lo que necesita la sociedad, el deporte, en fin, los recursos como eso que hace mover a la sociedad. Pero, ¿qué son los recursos? Los recursos, si lo queremos definir de manera muy sencilla, son los medios que nos permiten alcanzar determinados objetivos. Esos son los recursos. Entonces, muchas veces el tema de los recursos, pues para ordenarlos y para que eso se pueda lograr esos objetivos, se escriben, se planifica, se organiza cómo se van a utilizar estos recursos. En el caso, por ejemplo, de las empresas, se crea una programación de uso de esos recursos que puede estar como un plan de acción, como unos objetivos a lograr, como un plan de inversión. En el caso de las naciones, pues entonces tenemos los presupuestos, las leyes que organizan cómo se obtienen los recursos y cómo se gastan los recursos. Eso funciona básicamente así en todas las instituciones, bien sea políticas, sociales o culturales en nuestra región, pero básicamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final los recursos lo que te proyectan es un deseo de lo que tú puedes hacer con esos recursos y lo que puedes lograr a futuro. Es decir, cuando tú planteas el uso de los recursos, te los estás planteando como un deseo futuro. Yo tengo esto y con esto voy a hacer esto que me va a permitir llegar a determinado objetivo. Pero ¿qué pasa en el caso de nuestra región latinoamericana? Lo primero es reconocer que los recursos son finitos y quizás esa es su primera característica. ¿Qué significa finitos? Pues que no son por siempre, que no son, primero, su obtención no es constante, no es recurrente, no es espontánea, no es fluida, sino que requiere de un trabajo y que eso no es infinito, es decir, los recursos se acaban, tienen un tiempo, tienen un espacio y tienen una cantidad y eso es lo primero que tenemos que entender sobre los recursos, que son finitos. Lo segundo, y en el caso latinoamericano, es cuando vemos nuestros recursos, vemos cuál es su origen. Y el origen de los grandes recursos de nuestra región latinoamericana es la naturaleza. Es lo que nosotros sacamos de la naturaleza o lo que la naturaleza, lo que nos da a ella, es lo que nosotros llamamos recursos. Para graficar esto de mejor manera. En América Latina, los principales recursos que utilizamos son materias primas. Y las materias primas es eso que nace de la naturaleza. Pueden ser, bien sea minería, como el oro u otros minerales que se explotan permanentemente en América Latina, como también pueden ser recursos de la tierra. Uno de los recursos de la tierra que más se exporta o que más genera recursos para América Latina, por ejemplo, es la soja en todo el sur de América Latina. Y después los recursos fósiles. ¿Y qué son los recursos fósiles? Por supuesto, el principal producto fósil que es materia prima para toda América Latina es el petróleo, pero también hay otros como el carbón también, que son productos fósiles. Ahora, cuando vemos los recursos de esta manera, que son finitos y provienen de la naturaleza, tenemos un problema, que los recursos o la gran cantidad de recursos que manejamos los latinoamericanos no los hicimos nosotros, no fue producto de nuestra intervención. Simplemente en América Latina lo que hacemos es extraemos el recurso, lo empaquetamos y lo vendemos. Y eso nos genera dinero. Por tanto, la intervención humana allí es lo mínimo. Y ese es uno de los primeros temas que tenemos que tratar y tenemos que concientizar para poder comprender el origen y el uso y por qué se manejan los recursos de determinada manera en nuestra región. Porque tener esos recursos requiere intervención mínima. ¿Qué significa intervención mínima? Cuando tú tienes, por ejemplo, una planta para extraer acero o para hacer minería de distintos minerales como oro, por ejemplo,
o tienes una industria petrolera y tienes instalaciones petroleras para extraer el petróleo y generar gasolina, o tienes grandes sembradíos para ganado o para la agricultura, te das cuenta que ahí interviene la mínima cantidad de personas frente a lo que son las poblaciones de nuestros países. Es lo mínimo, y casi siempre se busca que sean lo mínimo para que sea más productivo, para que les generes más ganancias. Entonces, la mínima cantidad de personas quizás es cuando nosotros hablamos de la intervención mínima, la mínima cantidad de recursos humanos. Lo segundo es que en casi todas las oportunidades utilizamos maquinaria y tecnología que no es nuestra. Es decir, maquinaria y tecnología que importamos incluso de otros continentes. No es nuestra, no la generamos nosotros. Es un caso muy pequeño donde nosotros mismos, los latinoamericanos, generamos nuestra tecnología y fabricamos nuestras maquinarias para lo que estamos haciendo para extraer los recursos. Y en tercero, que en la mayoría de los casos, tú puedes ir a cualquier pueblo minero de América Latina, o puedes ir a cualquier pueblo o cualquier ciudad donde esté instalada la industria petrolera de América Latina, o las grandes sembradíos de soja de América Latina, y te darás cuenta que esas ciudades, que esos pueblos, pareciera que están al margen de todo eso. Muy poco reciben en beneficio de lo que se explota en su territorio. Y eso es otra de las consecuencias que está de algo que es muy, muy, muy claro en nuestra región, sobre la titularidad de los recursos. En otros continentes quizás, o en otros países, en los más desarrollados, la titularidad de los recursos la tienen las personas que con sus impuestos le dan dinero al gobierno y el gobierno ejerce funciones y resuelve los servicios públicos. En el caso de América Latina, casi siempre la titularidad es del Estado porque es de recursos que, repito, no hicimos. No hicimos nada para transformar esos recursos. Simplemente los sacamos de la naturaleza, los empaquetamos, repito, y los vendimos. Y por tanto, la titularidad no es de uno como ciudadano. La titularidad de esos recursos son del Estado. ¿Y qué genera eso? Discreción. Como la titularidad no es de nadie, sino del Estado. ¿Y el Estado de quién es? De nadie. Nadie tiene el título de propiedad de ese Estado. Entonces, hay mucha discrecionalidad de quien está en el poder para manejar y administrar esos recursos. Segundo, tiene muy pocos dolientes. Porque, por ejemplo, en casos donde la industria es petrolera, el petróleo nace, se vende, entra muchísimo dinero. ¿Y cuál es el doliente? El ciudadano normal es el doliente. No, el ciudadano lo que espera es que le caiga algo de ese petróleo, pero en términos reales, nadie puso nada para que ese petróleo estuviese ahí. Nadie puso su trabajo para que ese petróleo efectivamente fuese parte de los recursos que usa el Estado. Entonces no tiene doliente, eso es el segundo. Y el tercero, que yo creo que es lo más importante, como no tiene doliente, tiene muy poco control, y aquí hay algo que caracteriza a América Latina, y eso es por dónde nacen sus recursos, la corrupción. Si yo administro los recursos de manera discrecional, no tiene doliente y la titularidad es mía, yo que controlo los recursos, pues eso es un motivo muy grande para que exista corrupción. Entonces, ¿cómo romper esto? ¿Cómo entender que los recursos van a estar ahí, que los recursos van a seguir dándolos y otorgándolos a la naturaleza? ¿Cómo rompemos esto? Interviniendo en el ciclo de producción de los recursos. Si los recursos bien son de la naturaleza, los recursos no tienen por qué ser extraídos o transformados o empaquetados solamente por el Estado o solamente por el gobierno o solamente por grandes industrias. Hay que descentralizar la obtención de los recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de que exista una fuerte industria petrolera, una fuerte industria de producción de soja o una fuerte industria de mineral de extracción de carbón. Deberían haber miles y miles y miles de industrias, porque son miles y miles y miles de los ciudadanos que van a participar con su emprendimiento, con sus pequeñas y grandes empresas, con sus pequeños y medianos emprendimientos, van a participar en ese proceso de extracción de los recursos. Entonces los recursos no llegan a un solo canal, sino que llegan a miles de canales, y eso hace que se democratice la forma en la cual podemos obtener los recursos. Y lo segundo, no solamente democratizar la extracción, democratizar también las formas como llegamos a esos recursos, y eso tiene que ver con darle oportunidad de formación a todos aquellos para que la maquinaria y la tecnología no sea importada, sino que la generemos nosotros mismos. En la medida que la generemos, nos incorporamos. Eso implica investigación, implica universidades, implica todo un conocimiento que va a afectar a muchos. Y tercero, esto hace que los recursos dejen de ser tan discrecionales para que pasen a tener un control más importante de parte de los ciudadanos, porque en la medida que seamos todos dolientes de los recursos, en esa medida vamos a poder administrar mejor lo que la naturaleza de forma maravillosa nos ha brindado para nuestra región. Este es otro capítulo de por qué somos como somos.